Muchas gracias, doctor Ronald. Muy buen día para todos y para todas las personas que nos acompañan en este recinto. Quiero aprovechar estos minutos iniciales para agradecer a la Universidad Libre Seccional Cúcuta, a nuestra rectora, la doctora Débora Guerra Moreno, agradecer también a nuestra decana, la doctora Mercedes Hillera, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo norte de Santander, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y por supuesto recordar que, así como lo acabo de hacer en el otro auditorio, pues el día de hoy nos convoca la necesidad de exaltar la vida y legado de nuestro maestro Jairo Parra Quijano. Pues bien, para empezar ya con mi exposición, que precisamente tiene que ver con la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, partiendo de unas reflexiones a partir de la teoría de la pérdida de la oportunidad y de la responsabilidad del Estado, quisiera iniciar por hacer unas precisiones iniciales, sobre todo para los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Y es que del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 se deriva el reconocimiento constitucional del deber del Estado de reparar los daños que le sean imputables. De allí que podemos predicar la existencia de al menos dos elementos para que nazca el deber de reparar. Por un lado, el daño que debe ser antijurídico personal, cierto y directo en términos generales, y la imputación en sus dos facetas, fáctica y jurídica. La primera relacionada con la demostración del nexo causal y la segunda con un ejercicio de atribución jurídica del daño a su autor. Sin embargo, en el escenario de la responsabilidad médica se presentan dificultades precisamente en torno a estos dos elementos. Primero, porque a veces resulta complejo determinar cuáles eventos pueden ser considerados como dañosos y porque en ocasiones también resulta de difícil prueba la relación de causalidad entre el acto médico y el daño. Y es precisamente en ese escenario donde cobra relevancia la figura jurídica de la pérdida de oportunidad, que desde la doctrina ha sido muy discutida, porque un sector ha propuesto que se trata de una tipología de daño autónomo y cierto que se configura por la pérdida de la posibilidad de una persona de obtener una ganancia o de evitar un perjuicio. Mientras que hay otro sector que se opone a esta tesis y que considera que no se trata de una tipología de daño autónomo, sino de uno meramente hipotético y eventual, y que en realidad debe ser vista como un instrumento de facilitación probatoria aplicable a aquellos casos en que resulta de difícil prueba el nexo causal. Y si esta discusión se ha suscitado en la doctrina, a su vez es preciso reconocer que el análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado permitió concluir que esa corporación también ha oscilado históricamente entre esas dos posturas. Muestra de ello es que desde el salvamento de voto respecto de la sentencia 17001-2008 se planteó por primera vez la discusión en torno a la naturaleza jurídica de esta figura y la necesidad de acoger la postura que la considera un instrumento para resolver problemas de imputación. Luego, en sentencias del año 2010 al 2012, se acogió con mayor fuerza la visión que la considera como un daño autónomo y cierto, y se reiteró la obligación constitucional de demostrar el nexo causal, siendo esta la principal crítica a la tesis contraria. Posteriormente, en sentencia 25869 de 2013, el análisis se desplazó nuevamente al escenario de la imputación, pero sin duda una sentencia del 2017, la 25706, constituye una decisión realmente paradigmática porque en ella se analizó la figura desde el punto de vista histórico en sede de doctrina y de jurisprudencia, y el Consejo de Estado concluyó que la posición que mejor solventa este dilema es precisamente la que la coge como una forma de daño autónomo que se materializa en la pérdida, de una expectativa legítima en el caso de la responsabilidad médica del paciente de sobrevivir, de curarse, de mejorarse o de no empeorar. Y se criticó duramente la tesis contraria al aducir que se estaba proponiendo una presunción artificial y parcial de responsabilidad. También explicando de manera muy completa los elementos para la configuración de este daño, posición que ha venido siendo reiterada en sentencias del 2018, 2019, 2020 hasta llegar al 2022. Y en este punto quiero destacar que en el texto del artículo que ustedes pueden consultar, allí podrán evidenciar el estudio jurisprudencial realizado,
que además sirvió para proponer una sistematización de los elementos que deben configurarse para que nazca el deber de reparar este tipo de daños, teniendo en cuenta también lo que ha dicho la doctrina nacional. De allí que se proponga una estructura dual que comienza por el análisis del elemento daño, donde para verificar que se produjo la pérdida de la oportunidad hay que demostrar 3 requisitos. El primero, la aleatoriedad del resultado esperado. El segundo, la certeza de la existencia de una oportunidad en el patrimonio de la víctima o del paciente. Y tercero, la imposibilidad definitiva ya de obtener lo buscado, para luego de haber acreditado estos requisitos pasar al análisis en sede de imputación y ahí sí revisar si el daño está vinculado desde el punto de vista fáctico con una acción u omisión del agente estatal y la imputación jurídica, para lo cual se propone apelar mayormente al régimen subjetivo de responsabilidad con base en la falla en el servicio. No obstante, para ya relacionar este tema con lo que nos convoca el día de hoy, que es la inteligencia artificial, hay que reconocer que hasta ahora lo que permite concluir el análisis de estas sentencias es que ha sido la acción o la omisión directa de un ser humano lo que ha podido llegar a causar este tipo de daño en los pacientes. Pero con una mirada prospectiva y reconociendo la inminente irrupción de la inteligencia artificial en muchos ámbitos de nuestra vida en sociedad, también hay que reconocer que esta tecnología ha incidido mucho en el ámbito de la salud, trayendo avances en términos positivos, pero también planteando la necesidad de discutir aspectos problemáticos. Y allí entra o juega un papel muy importante hablar acerca del fenómeno de juridificación del derecho, tal y como lo ha propuesto, la juridificación del cambio, tal y como lo ha propuesto Atienza, porque se reconoce que la sociedad está en constante cambio, que estamos evolucionando y que ese cambio lleva de la mano la necesidad de una institucionalización, para lo cual el derecho resulta ser en la mayoría de los casos una respuesta. De allí que también podamos concluir entonces que este tema de la inteligencia artificial en la salud no debe preocupar únicamente a las ciencias de la salud, sino también al derecho, y al derecho de daños con más razón, porque se ha reconocido el carácter disruptivo de esta tecnología de cara a la manera en la cual tradicionalmente hemos considerado o decantado los elementos que para que se configure el deber de reparar. De allí que sea necesario preguntarnos cuáles serían las implicaciones frente a la configuración de los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por este tipo de daños a causa de la aplicación de sistemas o de máquinas basados en inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Tema que además se torna muy pertinente si tenemos en cuenta que en el año 2020 en el Congreso se alcanzó a proponer una iniciativa legislativa que ya fue retirada en el año 2021, pero a través de la cual, valga la redundancia, se quiso proponer la adopción en Colombia de un régimen de responsabilidad netamente objetivo aplicable a los responsables en el uso, manejo e implementación de inteligencia artificial. Por lo que para dar respuesta a esta pregunta, pues hay que empezar por reconocer muy brevemente qué es inteligencia artificial y podemos entonces considerarla como una ciencia que funde la comprensión de la inteligencia y del diseño de sistemas y máquinas basadas en algoritmos que quieren simular la inteligencia humana o los atributos de la inteligencia humana, como el razonamiento, la creatividad o el aprendizaje. Ahora, si hablamos de sus manifestaciones y de sus contribuciones en el ámbito de la salud, pues un estudio que podrán encontrar allí en el artículo también permite concluir que en realidad ha sido muy útil para optimizar procesos de prevención, diagnóstico, pero también de tratamiento de enfermedades, convirtiéndose esta tecnología en respuesta a las cada vez más complejas necesidades sanitarias. Mencionar al respecto 3 ejemplos. El primero de ellos son los sistemas expertos o sistemas basados en inteligencia artificial o en conocimientos que se valen de información con la cual son previamente programados para simular el conocimiento que tendría un profesional médico en determinada área de la salud, como sucede con el sistema CIECAT, programado con el conocimiento de un experto en oncología y que es capaz de determinar la probabilidad de que un paciente padezca cáncer de tiroides. También están las redes neuronales. No me detendré mucho aquí porque el maestro Omar pues explicó de manera magistral en qué consisten, pero mencionar que están siendo utilizadas mayormente en el análisis de imagenología, de imágenes diagnósticas. Esto porque
La toma de muestras en este escenario de la imagenología suele ser muy demorada. El paciente tiene que pasar mucho tiempo en esas cabinas. Pero entonces, para optimizar la prestación de los servicios de la salud, se han utilizado estos sistemas para tomar imágenes de menor resolución y más rápido, pero finalmente proponer una imagen de mejor calidad sin que nos tenga que representar tanto tiempo. Y finalmente tenemos la robótica quirúrgica. Allí pues podemos contar el ejemplo del famoso robot Da Vinci, que ya está siendo parte de los equipos quirúrgicos en todo el mundo y que para el año 2019 benefició a más de 3 millones de pacientes en el mundo, y en Colombia para el 2018 a 1.000, ya que instituciones de prestación de servicios en Colombia, como el Instituto Nacional de Cancerología, ya lo están utilizando. Sin embargo, no podemos hablar únicamente de los aspectos positivos, también tenemos que hablar de los aspectos problemáticos si aceptamos una premisa elemental, pero que creo que constituye el punto de partida, y es que si se acepta que la pretensión de perfección humana es una utopía, de allí que no sea racional, ni mucho menos sensato, pensar que los sistemas basados en la inteligencia artificial siempre van a alcanzar resultados completamente infalibles. De allí que la Universidad de Stanford publique cada 5 años un informe que se llama Estudio de 100 años sobre inteligencia artificial, que para el 2021 arrojó que lo que más preocupaba a los expertos era precisamente la excesiva confianza que estamos generando en esta tecnología y que creamos que es la solución a todos los problemas. Y precisamente en el campo de la medicina se advirtió un problema práctico, y es que un sistema experto que es desarrollado por una empresa puede ser vendido a muchos prestadores del servicio de salud, pero estos no están, los médicos, capacitados para monitorear ni para gestionar los errores que se puedan causar, llevando incluso a que acepten los resultados sin mayor dubitación. También hay riesgos de discriminación, como sucedió en Estados Unidos, con un sistema programado para detectar melanomas que demostró ser mucho más certero que un médico, pero también mostró la potencialidad de incurrir en sesgos en contra de personas de piel negra. Estos y otros ejemplos que podrán ser analizados en el artículo permiten concluir que esta tecnología puede causar lesiones a la vida y a la salud de los pacientes, pero también a sus expectativas legítimas de curarse o mejorarse o de no empeorar. De allí que se puedan predicar o resumir al menos la existencia de dos principales riesgos. El primero de ellos es que se tienda cada vez más a decisiones completamente automatizadas que cercenen el criterio médico, y además a que no se tengan en cuenta aspectos como la opacidad o como el efecto caja negra, que nos permite reconocer que conocemos cómo se programa el algoritmo, conocemos los resultados que da, pero lo que sucede en el proceso nos permanece completamente vedado. De allí que no se puedan validar, confirmar o descartar por parte del médico este tipo de propuestas, generando también serias implicaciones para la determinación de responsabilidad, como lo vamos a ver. Ya para ir finalizando, entonces quiero descender a las conclusiones y sobre todo para dar respuesta a la problemática planteada, y es cuáles son las implicaciones verdaderamente hasta ahora o con una mirada prospectiva respecto de la aplicación de esta tecnología en los elementos que configuran el daño, pérdida de oportunidad. Respecto del elemento daño, pues se llegó a la conclusión de que no se avisora que sufra algún tipo de modificación o que los requisitos que les presenté al inicio se vean afectados, ya que la existencia del daño no dependerá per se de si lo que incidió o lo que lo causó fue un sistema basado en inteligencia artificial o un ser humano, pero en el escenario de la imputación sí se suscitan retos muy importantes, porque como ya lo dije, si aumenta la tendencia a la automatización, se agudiza más la pregunta acerca de a quién tenemos que imputarle la responsabilidad. Y en este punto quiero dejar sentada mi postura, y es que sobre la tendencia a la automatización de las decisiones considero que no es deseable y que plantea un escenario de vulneración de los derechos fundamentales de los pacientes, porque se maximizarían pues los riesgos éticos por precisamente la ausencia de control humano, y no porque el control humano garantice que el resultado va a ser mucho más acertado, sino porque debemos asegurarnos de que sea el profesional de la salud quien le informe al paciente su eventual oposición frente a los resultados que el sistema de inteligencia artificial plantea.
Ahora, en el escenario ideal o el que yo considero ideal y es en el que la inteligencia artificial venga a ser entonces un insumo para el médico, se presenta la posibilidad de que hablemos de la imputación de responsabilidad bajo el régimen de falla en el servicio o el régimen subjetivo de responsabilidad, ya que los resultados que arroje la inteligencia artificial en principio tendrían que ser supervisados, controlados y contrastados por el médico, pero esto no deja de presentar retos, por lo que precisamente acabo de mencionar del efecto caja negra, que entorpece la labor de imputar causal y jurídicamente el daño, porque precisamente esa característica no nos va a permitir en algunos casos saber si lo que generó el error en el sistema fue que el médico ingresó mal los datos necesarios para que el sistema elaborara su predicción o por un error propio del algoritmo. Y esto considero que afecta sustancialmente el proceso y sobre todo los derechos de las víctimas o de los demandantes, sobre todo en punto de la tutela judicial efectiva y del derecho a la contradicción, porque si resulta difícil para un médico controlar estos errores, pues por supuesto para el paciente va a ser muy difícil demostrar entonces la falla. Ahora, si la balanza se inclina a la responsabilidad objetiva, hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado se ha rehusado a reconocer a la medicina en sí misma como una actividad peligrosa, aunque haya aceptado la existencia de algunas excepciones a la aplicación del régimen subjetivo cuando esta práctica implique el uso de herramientas o cosas riesgosas, pero siempre que estas cosas generen el daño de manera directa o por sí mismas. De ahí que tengamos que preguntarnos si en el futuro el Consejo de Estado tendrá que reconocer a las cosas, herramientas o sistemas basados en inteligencia artificial como cosas peligrosas en el contexto de la salud, para entonces imputar el daño al Estado bajo lo que la jurisprudencia ha denominado como riesgo alia. Sin embargo, imponer la prevalencia de un régimen objetivo también presenta dificultades, y es que los sistemas o máquinas basados en inteligencia artificial suelen gozar de cierta autonomía, y esto puede llevar a la discusión acerca de quién en teoría ostenta de que quien ostenta precisamente su guarda material en realidad no está facultado para controlar ni dirigir la cosa, procedimiento o técnica peligrosa que se está usando, y mucho menos la forma en la que el algoritmo se comporta o los resultados que arroja, llegando a proponer esto incluso como un eximente de responsabilidad. Ya para finalizar, quisiera hacer una reflexión final. Primero, que estos y otros aspectos o conclusiones pues podrán ser profundizados en el artículo, ya que por términos de tiempo no puedo ahondar en todos ellos, pero como reflexión final, señalar que frente a los tópicos que se abordaron en esta investigación, pues todavía subsisten muchos interrogantes por resolver, y que el abordaje crítico de ellos desde la academia precisamente tiene la facultad de contribuir sustancialmente para que se propongan ideas que permitan desde el derecho procesal y desde el derecho de daños particularmente, proponer soluciones a los cada vez más desafiantes retos que se plantean no solamente para los jueces, sino también para los justiciables. Por lo que pues termino mi intervención reconociendo que estas reflexiones, pues así como hace unos días nos mencionaba el maestro Bullosa en una reunión con semilleros, pues se trata completamente de un work in progress, de un escenario que está en construcción, y por supuesto esto requiere que sigamos debatiendo y requiere que sigamos considerando las implicaciones que estas nuevas tecnologías generan en el ámbito de la responsabilidad del Estado. Muchas gracias a ustedes por su atención.